Bien, hermanos, si usted se pregunta por qué fuimos a Lucas 27, si el panorama que vamos a ver es del libro de Éxodo. Cuando nosotros pensamos en las escrituras, en el Antiguo Testamento, hay diferentes ideas erróneas que han surgido en cuanto al Antiguo Testamento. Dicen, no se preocupen, es la ley. No estamos bajo la ley, estamos ahora viviendo una gracia de nuestro Señor. No vivimos bajo el estándar del pueblo de Israel, por eso no hay que estudiar el Antiguo Testamento. Algunos otros han dicho, no, porque es muy sanguinario el Antiguo Testamento, porque habla de mucha sangre y de muchas cosas que ya ni siquiera están vigentes el día de hoy. Por eso no hay que estudiarlo. Pero bueno, quisiera animarnos a recordar que, y lo quisiera recordar a través de una ilustración. Cuando nosotros vamos a la escritura, nosotros tenemos que entender los fundamentos y los cimientos de cómo surgen todos los eventos de la escritura. Cuando nosotros no entendemos cómo funciona desde un inicio, nunca podremos llegar a entender plenamente las escrituras. Nosotros tratamos de aprender y de entender todo el sabio consejo de la palabra de Dios y creemos que la escritura nos habla, cada uno de estos pasajes describen, anuncian o apuntan hacia algo que yo debo conocer. En nuestra casa hace unos meses, el Señor nos permitió poner una parte de la parte trasera, pusimos como un techo en la parte de lo que era el patio, que ahora va a ser nuestra sala, y pusimos este techo y contratamos a un señor que es un albañil bastante interesante de cómo funciona su forma de ver las cosas. Y él dijo, bueno, vamos a hacer esto de esta manera y de esta manera. Y ok, dijimos, está bien, creemos, es una buena forma de verlo. Pero cuando él llegó allí, él nos estaba haciendo el presupuesto y la forma de ver las cosas desde antes. Pero cuando llegó allí, dijo, ¿sabes qué? Aquí hay un problema. Dijo, este espacio es demasiado largo para poderlo hacer todo de una sola placa. Si yo hago todo de una sola placa, la placa va a ser como una U, se va a mover, no va a soportar todo el peso. Y lo que necesitamos para que tu placa sea, y si le quieres construir encima, le pones más peso, esta placa puede que se derrumbe. Entonces lo que yo voy a hacer es que necesito reforzar los cimientos de tu casa y aparte yo poner otro cimiento en donde él marcó que es una proporción exacta para la parte de la propiedad. Y él dijo, voy a hacer esto. Y agarró, hermanos, y yo creo que ustedes, la mayoría sabrán más de construcción que su servidor, pero este hombre empezó a poner varillas bastante gruesas y puso una sola zapata, pero en una forma de L. Y lo que hace es agarrar la barda de un lado, pasar uno de estos exactamente, así por en medio de donde está la propiedad y bajar hacia otro lugar en donde también están los cimientos de nuestra casa. Cuando yo lo vi al final, hermanos, me quedé. A mí no se me hubiera ocurrido eso. Pero este hombre en su sabiduría me decía, si yo no forjo bien los cimientos de la casa, si yo no forjo bien los cimientos antes de echar el techo se va a caer. ¿Por qué? Porque si está débil los cimientos, todo lo que construyas por encima se va a derrumbar. Cuando nosotros no conocemos los cimientos de la escritura, hermanos, nosotros vamos a tener la tendencia a pensar que podemos sustituir la palabra de Dios por cualquier cosa. Mira, no es necesario aprender de Dios. ¿Por qué sería necesario si, mire, ya tenemos todas estas leyes que dicen cómo el hombre debe de conducirse? Intentamos sustituir a Dios y nos volvemos independientes, sin deseo de buscar a Dios, porque no lo necesitamos. Muchas veces creemos que lo que nosotros vemos y hacemos es mejor que lo que Dios mismo ha hecho o ha dicho. Por ello, en esta ocasión, a través del libro de Éxodo, veremos 3 maneras en las que Dios ha provisto de una mejor manera algo que vamos a aprender. Una mejor cosa, una mejor manera de ver algo que el libro de Éxodo nos intenta presentar. De hecho, cuando las expectativas del hombre en la vida diaria las podemos ver, lo que espera el hombre de la vida diaria, muchas veces podríamos pensar que si podemos librarnos de todo, entonces, ¿qué lo haría diferente del conocer y del entender la Escritura? ¿Por qué entonces vamos al libro de Éxodo como un pilar, como una parte de nuestro cimiento en cuanto al entendimiento de la fe? ¿Por qué ir entonces? Si podemos nosotros proveernos libertad o salvación en este sentido. Bueno,
Quisiera ejemplificarlo esto a través de una ilustración. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la frase de me salvaste o me libraste de esta situación? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha necesitado algo con urgencia y que de manera espontánea y no planeada llega alguien y dice, oh, me libraste, me salvaste? ¿Verdad? Esa es una frase que utilizamos muy común. En una ocasión, hermanos, el pastor Joel, el pastor principal de nuestra iglesia, él olvidó las llaves de la iglesia y llegó a la iglesia y voltea y intenta encontrar las llaves y no las encuentra y pone sus manos en su cabeza y dice, las llaves de la iglesia, no las traje. Nadie tiene llaves de la iglesia a excepción de él y su servidor, y en ese momento por esa razón hicimos más copias de las llaves de la iglesia, porque si se le olvidaban a él y yo no estaba, ¿cómo le hacíamos? ¿Cómo íbamos a abrir el templo? Entonces, este hermano se le olvidaron sus llaves. Y de hecho, esa mañana yo estaba viendo las cosas de mi casa y vi las llaves de la iglesia y por alguna razón, el Señor, ¿verdad? Yo agarré las llaves junto con mis llaves de la casa y las metí en el carro y las traigo siempre ahí en el carro ahora. Y recuerdo que llegamos y Joel estaba afuera, nervioso, y decía, ¿cómo le vamos a hacer? No puedo irme porque cuando regrese ya va a ser muy tarde. Empezó a pensar qué formas podría hacer para abrir el templo, porque necesitábamos empezar, ya faltaba un poquito para empezar. Y volteó a verme y me dijo, se me olvidaron las llaves. Y agarro yo las llaves del lugar donde está mi coche y le digo, aquí están. Y en un momento su rostro fue de, ¡ah! ¡Qué alivio! No estoy perdido, no está, hay una salida, hay una libertad a esa culpa que yo tengo en este momento. Lo curioso, hermanos, es que en ese momento yo lo libré de la culpa de que se le haya olvidado las llaves. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que si yo no hubiese llevado esas llaves, la situación hubiera seguido. Y si yo no hubiese ido ese domingo, también hubiera seguido la situación. Y ahora pues tuvimos que encontrar diferentes maneras para que eso no vuelva a suceder. Pero saben, hermanos, en el libro de Éxodo entendemos que Dios tiene un plan. Dios tiene una forma de ver la vida y una forma de actuar para librar a su pueblo. Y el libro de Éxodo nos va a demostrar una de estas maneras. Vaya conmigo, por favor, al versículo número 8 del capítulo número 1. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera en que los egipcios temían a los hijos de Israel. Cuando nosotros pensamos en este libro, pues parece como que ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Porque si vamos a un poquito más atrás, ¿cómo termina la historia? Bueno, el capítulo 50 de Génesis nos habla de la muerte de José y de cómo él tiene su confianza en que pues han de llevar sus huesos a la tierra prometida porque él confía en que Dios va a cumplir su promesa. Y termina siendo José una bendición, un hombre que en su vida se proveyó la salvación para las naciones del mundo entero, pero también incluyendo la vida de aquel por quien vendría el Mesías, es decir, Judá. Dios utilizó la vida de José para preservar la vida de Judá por quien habría de venir el Mesías. Pero sigue el pueblo de Israel en Egipto. Y aquí tenemos un problema serio. Se levanta uno en el tiempo de Egipto, en el reinado de Egipto, que es un rey, y algunos dicen que es como un reinado de esta forma, como unos reyes que se pusieron por encima de los reyes que ya habían estado por mucho tiempo, una dinastía que quiso reinar de una manera. Parece ser que vienen de otro contexto y no vayamos a detalles específicos, pero parece ser que son reyes foráneos, reyes que vienen y conquistan o quieren como dar un golpe de estado dentro del mismo Egipto. Entonces, lo que sabemos es que hay alguien que se levanta, que no conoce lo que Dios ha hecho a través de la vida de José, pero sabemos también que tiene un plan en contra del pueblo de Dios. Está tramando algo y ese algo es destruirles. Dice
Y los egipcios, versículo número 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaron con rigor. El plan de este hombre, de este rey de Egipto, era hacer sufrir al pueblo de Israel, hacer sufrir al pueblo de Dios. De una u otra manera, él quería que el pueblo dejara de multiplicarse, que se cansaran. Y dicen, ¿sabes qué es lo que pasa? Y no tenemos oportunidad de ir viendo cada versículo, voy a ir brincando de pasajes en pasajes para poder hacerlo de una manera más dinámica. Pero lo que dice la Escritura es que incluso el mismo rey de Egipto le llama a las parteras y les dice, si es una mujer, que quede viva. Pero si es un hombre, lo avientas al río, lo matas. Tú tenías esa obligación como partera de obedecer a la voz del faraón. Pero saben, hermanos, y tenemos aquí, dice el versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de ¿quiénes? De los niños. Vemos un amoroso cuidado de nuestro Señor. ¿Y qué valor de las parteras? ¿Qué valor de estas grandes mujeres que son ejemplo para nosotros, que a una costa de su vida obedecieron a Dios antes que a los hombres? Dice el versículo 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Versículo 19, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Y aquí ya tocó un poquito el orgullo, aquí las parteras, diciendo, mira, es que las hebreas no son como las egipcias. A las egipcias tienen que llamar a la partera y entonces tienen al bebé. Las hebreas antes de que llamen a la partera ya tuvieron al hijo y están bien. Hermano, imagínese que esto sucediese en la actualidad y dices, wow, qué tremendo vigor, qué tremenda fuerza de estas mujeres para poder hacer esto. Y dice el versículo 20, y Dios hizo bien ¿a quiénes? A las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Entonces el faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Y entonces vemos, hermano, que aquí el problema se crece. Ahora ya es, a las hijas las preservan, a los demás los avientan al río, ya. Decadencia total, una búsqueda constante de menguar al pueblo de Israel. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía una forma de ver la vida de una manera muy distinta. En capítulo número 2, vemos, y no vamos a estar yendo ahí específicamente en cada sección, pero quisiera tomar tiempo para esto porque es una de las maneras en las que podremos ver la mano de Dios obrar. Dice el versículo 2 del capítulo 2, la que concibió y dio a luz un hijo, viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido ¿por cuánto? Imagínese, hermano, ¿usted ha podido hacer que guarde silencio un bebé por 3 meses? ¡Wow! Es increíble la manera en la que Dios de manera especial está preservando la vida de este pequeño, porque parece ser que tiene un propósito para él. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, versículo 3, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó el niño y lo puso en una canasta a la orilla del río. Y conocemos el resto de la historia. Este bebé es puesto en esta arca, en esta pequeña canastilla, y es puesto en la orilla del río. Yo imagino, y póngase, hermana, un momento en las sandalias de esta señora, de esta mujer, de esta hermana. Está poniendo a su hijo en la orilla de un río, que por cierto, y es muy probable que haya demasiados cocodrilos y caimanes, y que no es un río tranquilo, que tiene sus corrientes y que lo más probable es que muera. Esta madre está dispuesta a poner a su hijo en la orilla del río porque no puede más, pero confía en que Dios de manera va a hacer algo. Ella no sabe qué, ella confía que Dios va a hacer algo. Esta canastilla llega ¿a dónde? A la hija del faraón. Y es increíble la manera en la que esto sucede porque llega a la canastilla y la hermana de Moisés, que sabemos que es Moisés, va detrás de la canastilla vigilando que la canastilla llegue a buen lugar. Que alguien la encuentre y que tenga misericordia y que no lo aviente al río para matarlo.
Eso es lo que espera. Por eso va esta niña detrás de él y va buscando que no le pase nada. Hermanos, ¿usted cree que la hija de Faraón no sabía que era un hijo de los israelitas? Bueno, la hija de Faraón sabía que era un hijo de los israelitas. Pero lo que dice el versículo el versículo 6, y cuando lo abrió vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. La mujer sabía. Y en ese momento hubo una decisión, o dejarlo caer al río, o mantenerlo en misericordia. Bueno, sabemos qué es lo que sucedió. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas que te cría este niño, y la hija de Faraón le respondió, ve. Y entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Imagínense, hermano, en el plan soberano de nuestro Dios, la madre misma del niño lo iba a cuidar y lo iba a cuidar como suyo, iba a ser su nodriza, y aparte le iban a pagar por cuidar a su propio hijo. Qué bendición, dice hermano, yo también quiero ese trabajo. Ella le dijo, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, el cual lo prohijo y puso su nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Este hermoso relato nos recuerda que Dios de maneras especiales iba tramando la historia para mostrarnos que había uno al cual él iba a usar. Pero sabemos también, hermanos, que si bien Moisés es conocido como un héroe de la fe, su vida es realmente una manifestación del cuidado de Dios. Dios de manera hermosa y cuidadosa lo tomó en sus manos, lo protegió de las aguas del río, lo llevó a la hija de Faraón, lo cuidó su propia madre y fue educado con las más altas escuelas de estudio por la familia de Faraón. Este hombre desde su nacimiento estaba condenado a morir e incluso entendiendo la procedencia, la hija de Faraón mostró misericordia hacia este hombre que sabemos que después fue un hombre que Dios utilizó. Y en capítulo número 3, bueno, en capítulo número 2 al final vemos cómo Moisés sucede algo en su vida. Él mata a un egipcio a causa de vengar la justicia y él dice, no pasó nada, lo ocultamos y nadie se va a enterar. Pero ¿qué sucede después? Parece que alguien lo vio. Y parece que la culpa no la libró. Le dijo, ¿qué? Uno de los judíos le dijo, ¿vas a matarme también a mí como al otro que mataste? Y Moisés tuvo gran miedo. Se va al desierto y Dios empieza a trabajar algo en su vida de una manera sin igual, en donde vemos capítulo 3, cómo Dios de manera soberana lo llama para cumplir un propósito y empiezan los peros y los peros y los peros de Moisés. Señor, yo no sé, soy tartamudo, no hago nada, me falta carácter, no puedo hacerlo, mira cómo soy, mira mis debilidades, mira qué es lo que pasa conmigo. Pero la gracia de Dios fue aún más abundante, a pesar de las carencias de este hombre y de los muchos peros que le dio a Dios. Y vemos toda esta historia y toda la forma en la que Dios empezó a trabajar en el pueblo para ponerlo a él como un líder que liberara a su pueblo. Vemos entonces, hermanos, que por gracia de Dios, a pesar de las carencias, Dios puede usar a personas imperfectas para su propia gloria. Dios usa a personas incapaces y los capacita para utilizarlos para lo que Él quiere. Y en este caso, Moisés, a pesar de sus muchas debilidades y de sus muchas dolencias y de sus muchos peros, fue un instrumento temporal en las manos de nuestro Dios. Pero lo que sabemos, hermanos, y si quiero que usted piense en esto, este hombre fue un héroe del pueblo de Israel. Fue un gran hombre para el pueblo de Israel. Pero ¿qué sucede en la vida de Moisés? Dios levantó a un libertador en Moisés, un héroe de la fe, un hombre gallardo. Pero ¿cómo termina la vida de Moisés? Haciendo su voluntad y desobedeciendo directamente el mandato de Dios. Dios diciéndole que haga algo y él dice, voy a golpear la peña para que salga agua en vez de hacer lo que Dios me dijo, porque estoy enojado y el pueblo no me hace caso, entonces voy a mostrar mi autoridad, el poder que Dios me ha dado, lo voy a mostrar a este pueblo. Bueno, Dios contestó y obró en favor de su pueblo, pero Dios le dijo a Moisés, a ver, tú tranquilo,
porque esto que acabas de hacer te ha condenado. Y la tierra prometida tú la vas a ver desde el cerro, pero no vas a entrar. Y nosotros, hermanos, nos quedamos, es el líder, es el gran líder, el gran héroe de la fe, Moisés. De hecho, los primeros 5 libros se le llama la ley de Moisés porque él es el autor de estos 5 libros. Los israelitas tienen una alta estima a este Moisés. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo número 3. Hebreos capítulo número 3, y voy a dar lectura a este pasaje, en los primeros versículos. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Moisés. No. A Cristo Jesús, el cual también es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, refiriéndose a Jesús, cuanto tiene mayor honra que el que la casa hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, refiriéndose a los creyentes, si retenemos firme hasta el fin la confianza en el gloriarnos en la esperanza. Y a lo que se refiere es a la salvación. Hermano, parece ser que sí, es un libertador pero muy temporal. Un libertador que falla. Un libertador terco. Un libertador que pone muchos peros. Y a pesar de eso, Dios lo usa de manera soberana para su propia gloria. Y es cierto, Dios provee un libertador, pero un libertador que no puede ser librado por su propia necedad. En primera instancia, en los primeros 18 capítulos, y otra vez no podremos ir historia a historia, pero en los primeros 18 capítulos vemos que Dios ha preparado y ha provisto a un mejor libertador, y por esa razón tú debes servirle. Y en esta ocasión nos presenta a Moisés como una persona, como un personaje que tiene muchísimas fallas, pero que en manos de Dios fue un instrumento que se puede usar para su honra y su gloria. Pero de alguna manera, que habla el autor de Hebreos, Moisés debía apuntarnos a algo mejor, enseñarnos que en las carencias de Moisés habría uno que no iba a fallar. Y este Moisés apuntaba a Cristo. En esta forma podemos entender que el hombre provee una cierta libertad cuando obedece y es capacitado por Dios para hacer algo, pero de manera temporal lo hace. Es incompleta la forma en la que tú y yo podremos de alguna manera compartir con otros esa libertad acerca del pecado a otros. Solo hay uno que puede hacerlo de manera perfecta y atemporal. Dios provee siempre a uno mejor, y al final de esta enseñanza veremos quién es ese. Si el hombre falla en liberar a su pueblo, entonces, ¿cómo puede obedecer a Dios? ¿Puede el hombre seguir el consejo de Dios completamente, plenamente y aplicarlo a su vida? ¿Puede el hombre hacer esto? Bueno, en una ocasión, y quisiera ejemplificar esto a través de una ilustración, en una ocasión estaban unos soldados haciendo unos ejercicios de resistencia, y usted se ha visto cómo son estos ejercicios de resistencia. Los soldados saben que son locuras lo que ellos hacen, pero su cuerpo está preparado para hacer diferentes procesos de condición física, acondicionamiento físico, pero de alguna manera siempre hay uno que falla, siempre hay uno que va dejando, que va renunciando. Y en esta ocasión, los requisitos que ellos tenían para cumplir eran simplemente imposibles, humanamente imposibles. Estos soldados no duermen, no comen, toman muy poquita agua y están todo el tiempo siendo asediados para cumplir estos retos físicos, para demostrar si son capaces o no. Hermanos, el punto de estos exámenes está diseñado para quebrantar su espíritu, para doblegar su cuerpo, y nunca están preparados para que se cumplan en perfección. Exigen demasiado del soldado a tal punto en el que él lo ve que es imposible y dice, ¿para qué lo intento si es imposible hacerlo? Esto es el propósito. Este es el propósito de estos ejercicios. Los soldados se esfuerzan mucho a tal grado de que algunos de ellos completaron uno
de todos los ejercicios que se les pedía. Algunos llegaron a completar 2 y medio incompletos los 2. No de las mejores maneras, no de las maneras perfectas. Al final del examen, todos los soldados fallan de una u otra manera. Y de hecho, el propósito de ese examen no es que se complete, es que sean depurados aquellos que ni siquiera lo van a intentar. De esta manera, hermanos, en la exposición narrativa del libro de Éxodo, nos encontramos como el pueblo ya ha visto la grandeza de nuestro Dios. Y vemos diferentes eventos y situaciones que nos señalan y nos apuntan hacia algo mejor, hacia algo mayor. Y podríamos ir por cada narración viendo como la Pascua, como el Éxodo y como todo ello nos apunta hacia la necesidad de algo mejor, de algo mayor. Pero uno de los ejemplos más claros lo podemos encontrar en cómo Dios se ha revelado a su pueblo. Sabemos lo de las plagas y probablemente van a pasar mucho tiempo analizando el libro de Éxodo y van a ver a detalle estas historias. Y no quiero arruinarles, no quiero, como decimos, no quiero spoilearles la historia, pero usted sabe lo que va a suceder. Y van a pasar cosas muy hermosas. Pero también vamos a ver cómo Dios se encarga de hacer las cosas como Él quiere hacerlas. De hecho, llega un punto en donde Moisés funciona como el libertador de Israel y avanza al pueblo hasta llevarlo hacia un monte muy especial, el monte Sinaí. Y es desde antes de Sinaí, en Sinaí y después de Sinaí. El libro se divide básicamente por estos escenarios. Pero cuando está en Sinaí, el pueblo de Dios, dice el versículo 3 de 19, dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, y diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis reino de sacerdotes, ¿y qué? Gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y wow, este Moisés, el líder que falla, sí, pero Dios decidió dar por Moisés unas palabras que retumban hasta nuestro día de hoy. Dice capítulo número 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra, ni en las aguas ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan ¿qué? Mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermano, ¿alguno de ustedes ha escuchado de estos mensajes el día de hoy? ¿Alguien los ha escuchado? Hermano, los conocemos hasta casi de memoria. Estas palabras son las en las que Dios se reveló hacia su pueblo y le dio estos mandamientos que describen su relación íntegra hacia Dios y su relación hacia su prójimo. Estos mandamientos, hermano,
Y quiero animarnos a pensar, y lo digo con cuidado y con amor, estos mandamientos, hermanos, son prácticamente imposibles para nosotros para cumplir. Lo que esta ley y lo que estos mandatos nos fueron dados para mostrarnos, dice en los evangelios, no tenemos oportunidad de estar analizando todo, pero dice la Escritura que el fin de la ley es Cristo. Que Cristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Porque en Él fue cubierta, cumplida a su totalidad la ley de Dios. Hermano, usted y yo no podemos, no hay forma humana en la que usted y yo podamos cumplir perfectamente la ley de Dios. La ley, el propósito principal de la ley es convencernos de nuestro pecado, es mostrarnos la deficiencia que usted y yo tenemos delante de Dios. Que cuando usted quiera decir, yo soy justo, vaya a estos principios y diga, lo mismo, no soy justo. Estos mandatos de la Escritura nos demuestran y nos enseñan que usted y yo necesitamos entender cómo Dios ve la vida, cómo Dios provee en su santidad hermosa una pauta para que digas, la promesa es la vida y tú tienes que seguir esto. Pero esta forma, esta ley no puede humanamente cumplirse. Se necesita algo mejor, se necesita algo que nos ayude, que nos sostenga, que nos vea de una manera distinta. Porque esta ley lo que hace, hermanos, es condenarnos. Esta ley nos provee a nosotros condenación y nos apunta hacia la salvación, hacia la vista de que el que cumpla esto, el que viva en esto, vivirá por fe, vivirá por la gracia de Dios. De hecho, Dios lo que intenta es tener una relación personal e íntegra con su pueblo, por lo que de manera amorosa y soberana Él demuestra y da su ley hacia su pueblo. Esta ley fue provista por medio de Moisés, que mostraba esta ley el carácter de Dios, pero a la misma vez le mostraba al hombre la incapacidad de obedecerla. De hecho, el mismo Moisés entra en desesperación al ver al pueblo desobedeciendo el consejo de Dios. Si usted va viendo la historia, usted va a ver que el pueblo de Israel, en cuanto Moisés se despega del pueblo, ¿qué pasa? Pues cosas muy buenas no pasaron. Descontrol, abominación a Jehová, desesperación de Moisés a tal grado de que hace cosas que ni aún nosotros pensaríamos que podríamos hacer. En esa ocasión Moisés descubrió que sería capaz de hacer cosas que ni siquiera él pensaba que podría hacer. Él, en su furia y en su enojo, quebra lo que Dios le había dado para su pueblo. Esta ley hermosa, pero que a la vez nos condena. Esta ley preciosa que nos apunta a la necesidad de que alguien tiene que cumplirla para darnos una esperanza. De hecho, lo que sabemos es que el pueblo falló y que cada una de las veces que falló, Dios de manera amorosa levantó, si lo vemos a través del libro de la narrativa, de los libros del Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Israel va a fallar, que Dios le va a convencer de pecado, va a levantar a un profeta, se van a arrepentir y la bendición va a llegar, pero van a volver a fallar o volver a pecar el pueblo y será un ciclo de nunca acabar. Dios levanta reyes, no funciona. Dios levanta jueces, no funciona. Dios levanta sacerdotes, no funciona. Nos apunta hacia la necesidad de algo mejor. El pueblo no podía obedecer esas leyes, era imposible. Hermanos, este es el punto, que es imposible que usted pueda de manera única, sin la ayuda de nadie, cumplir estas leyes que Dios ha dado. Desde el capítulo 19 hasta el capítulo número 24 vemos cómo Moisés interactúa con la ley y cómo este proceso de entendimiento acerca de la ley. Pero saben, esta ley que Moisés trajo al pueblo nos anuncia la necesidad de algo mejor. Y porque Dios provee una mejor ley, tú debes servirle. En primera instancia, Dios ha provisto un mejor libertador, un mejor Moisés. Y en segunda instancia, Dios ha provisto una mejor ley, no 10 mandamientos, sino una mejor, una mayor, que al final de esta sesión podremos entender y ver. El fin de la ley es Cristo. Y en Cristo se cumplen estos mandatos y Él ahora nos muestra su amor y su misericordia a través
de la forma en la que Dios nos ve. Saben, hermanos, algo que me encanta analizar de la Escritura es cómo es posible que usted y yo sigamos vivos si fallamos tanto a Dios. ¿Cómo es posible que Dios si es tan iracundo y tan santo y tan todo como lo hemos aprendido? Entonces, si yo fallo, ¿por qué no me muero? Si yo ya conozco a Dios, ¿por qué Dios no me aniquila en ese mismo instante por fallarle? Porque sabemos, de acuerdo a lo que dice Romanos, la paga del pecado es la muerte. Pero hay una forma, exactamente, más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. Hermano, la ley nos condena a la muerte y nos dice, tú eres culpable. Pero la gracia de nuestro Señor y el regalo por la fe nos dice, tú tienes vida. Porque Dios ya no ve a Álvaro un pecador más. Porque Dios no ve a Álvaro el que falla en obedecer el consejo sabio de Dios. Porque Dios ve a Cristo, a su Hijo amado, que cumplió la ley y su obediencia me es dada a mí. Y lo que Dios ve no es a este siervo inútil que falla y que carece de habilidades. Ve a su Hijo amado y por él, por ese Cristo, yo soy aceptado ante Dios. Cuando nosotros pensamos, hermanos, en la ley de Dios, en los mandamientos que son imposibles de cumplir y los requisitos que requieren mucho más que solo una obediencia natural de un ser humano, requieren estos mandamientos perfección. Entonces, si no podemos acercarnos a Dios a través de obedecer la ley que Él ha establecido, porque es imposible que lo hagamos, entonces, ¿de qué otra manera podemos acercarnos a Dios? ¿De qué otra manera el libro de Éxodo nos muestra en que podemos acercarnos a Él? Bueno, en esta última instancia, vamos a ver a través de si es fácil acceder a Dios por medio de su morada, por medio de su habitación. Hace unos años, en 2020, antes de que iniciara la pandemia, el Señor me permitió viajar a una conferencia de pastores en el país de El Salvador. Su servidor no sabía que era el conferencista invitado, hasta que vi en la pancarta que su servidor era el que iba a enseñar. Así que estuvo muy padre. Yo iba preparado, pero yo pensaba que como era una conferencia de pastores, no me habían dado toda la información completa, ¿verdad? Yo pensaba que pues iba a haber tiempos de enseñanza, yo llevaba pues bastante enseñanza, pero no sabía hasta qué punto me iba a tocar enseñar. Pues resultó que pues, su servidor era el conferencista invitado y había como 350 pastores a los que iba a tener que enseñar. 27 años. Pastores que tienen iglesias y que son hermanos que han tenido 60, 50 años de edad, 30, 40 años en el ministerio. Y hermanos, me encantaba estar detrás del púlpito, ¿sabe por qué? Porque no se ven mis piernas y cómo estaban temblando. Pero una noche un hermano me dijo, no tengas miedo, ni tengas temor de predicar el sabio consejo de la palabra de Dios, porque si es Dios quien provee la palabra, nuestro deber es escucharle a Él, no al que lo enseña. Y amén. Y entonces pasamos un buen tiempo, hermanos, y terminando la semana los pastores se fueron, pero yo me quedé porque mi vuelo salía hasta unos días después. Me quedé en la iglesia y yo siempre que viajamos a las iglesias, el Señor nos permite pasar tiempo con los hermanos y no nos gusta ir a lugares en donde pues solo es, hola, ¿cómo estás? Que te vaya bien. Nos gusta saber cómo funciona, cómo son las familias, no nos gusta, podríamos, y en muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de quedarnos en algún establecimiento para descansar y para hacerlo de esta manera, pero en realidad nunca nos ha gustado, siempre tratamos de quedarnos de casas de los hermanos porque de verdad encontramos una mejor manera de entender cómo funciona esa iglesia. Y es algo que nos encanta hacer también a mi esposa y a mí cuando nosotros viajamos. Cuando estábamos allí, me quedé todo el fin de semana y los pastores se fueron el jueves, yo estuve viernes, sábado y domingo y mi vuelo salía creo que el martes. Entonces estuvimos allí en la iglesia y en la iglesia yo entro aquí, hermanos, y me da mucho gozo porque veo que hay planeación en hacer las cosas y veo dos lugares especiales y digo, wow, qué bendición. Alguien tuvo una idea que es bien ejecutada para cumplir los propósitos, tal vez para una bodega o tal vez para una oficina, pero tiene en mente. Esos hermanos también tenían una buena forma de pensamiento y ellos tenían un cuartito como para las personas que se invitan a las conferencias. Y este cuartito, hermanos, tiene un clima. En El Salvador, pues no es una cuestión económica tampoco muy abundante, así que pues con que tenga ya clima, tiene internet, tiene un baño aparte, una cama, tenía un refrigeradorcito con cositas para que usted coma. Y yo decía, wow, qué padre, qué recibimiento tan hermoso, tan agradable. Le digo, no lo merezco, pero pues gracias al Señor. Pero cuando terminamos, hicimos una conferencia viernes, sábado y domingo ahí en esa iglesia.
y terminando la conferencia se acerca un hermano y me dice, oye hermano, yo sé que ya tienes tu cuartito aquí, ¿verdad? Pero ¿no quieres irte a la casa? Hermano, a mí me encanta salir del lugar en donde estoy para conocer a las familias de las iglesias. Y me dice, vente, vámonos a mi casa. Nos fuimos a su casa, hermanos, y realmente pasamos un buen tiempo. Pasé el viernes, el sábado y el domingo con ellos. Aprendí muchísimo de ellos. Tenían una pequeña bebecita, una pequeña hija. Me ministraron a mí, intenté yo ministrarlos a ellos en cómo Dios está trabajando en nuestras vidas y fue de verdad algo enriquecedor. Llegando a la iglesia el domingo, otros hermanos dijeron, oye hermano, ¿quieres ir a nuestra casa? Queremos invitarte para que estés con nosotros. Estuve con ellos el lunes y el día lunes me llevaron a conocer el país del Salvador. Hermano, es una cosita chiquita, con 6 horas le das la vuelta a todo el país. Entonces dimos la vuelta a todo el país, bien padre. Conocí toda la costa y muy hermoso. Yo decía, Señor, ¿qué hice yo para merecer esto? Bueno, que seas tú por tu gracia y que abunda en amor hacia un siervo inútil. Y al terminar, antes de que me fuera, este hermano al cual todavía tengo pues bastante compañerismo con él y bastante comunicación, él me dijo, mira, hermano, yo no te lo quería decir hasta que te fueras para que no te sintieras mal, pero quiero que entiendas algo. Ese cuarto está diseñado para que cuando vienen ciertas personas lo puedan usar. Está preparado con todas las amenidades que puedes tener. Pero si la iglesia te deja en ese cuarto, es porque nunca se sintieron cercanas a ti. Y cuando me dijo eso, hermanos, mis ojos se llenaron de lágrimas, porque significa que el que va a servir no se siente alejado de la congregación y la congregación tampoco se siente cercana a él. Parece como el líder inalcanzable, aquel que nunca falla y aquel que no lo debes de molestar porque pues está allí en la nebulosa flotando, ¿verdad? Y ahí anda. Y hermano, este es un muchacho me dice, yo he aprendido esto, que cuando una persona se acerca, cuando una persona tiene cercanía con los hermanos van a acercarse a él y habrá un momento de aprendizaje donde te serás ministrado, donde serás de bendición y otros serán de bendición a ti. Y hermanos, yo creo que esa es la forma en la que Dios trabaja, porque en la cercanía, en el ser personales unos con otros, Dios se manifiesta y provee oportunidades que en un momento de enseñanza no se van a dar. Y hermanos, esto fue para mí una gran bendición. Y entendí que era Dios quien estaba obrando de esta manera para mostrarme algo que yo en mi carácter tal vez debía de cambiar. Y Dios trabajó mucho en mí esa semana. Pero fue muy interesante de esa forma. Me hablaron y me recalcaron la cercanía que la iglesia tiene hacia las personas que van. Pero hermano, ¿sabe cómo termina el libro de Éxodo? El libro de Éxodo no termina con una narrativa vencedora, con una narrativa gloriosa de que pasó el pueblo de Dios por el Mar Rojo. Ya les spoileé un poquito la historia. No nos muestra esa victoria grande. No termina con el monumento donde hay piedras que recuerdan la grandeza de Dios y el cumplimiento de su pacto hacia su nación. No termina allí. ¿Sabe cómo termina? Instrucciones sobre el candelero de oro, en la mesa para el pan de la proposición, el arca del testimonio, cómo va a ser la ofrenda, el tabernáculo, las cortinas, el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, el aceite para las lámparas, las vestiduras de los sacerdotes, porque claro, ese es el final más glorioso que usted puede tener en el libro de Éxodo. ¿Por qué termina de esta manera? ¿Por qué terminar la narrativa del libro de Éxodo dándonos instrucciones sobre el tabernáculo? Bueno, esta hermosa morada, estos detalles que Dios ha dado, tienen un propósito especial. Y sí, es hermoso el tabernáculo. Era la manifestación de la gloria de Dios de manera visible y cómo Dios iba a morar con su pueblo de manera temporal. Y otra vez hago énfasis en lo temporal. Esta tienda de acampar era como el lugar en donde era un pueblo nómada que se va moviendo por el desierto y el tabernáculo se pone y se quita, se pone y se quita. Lo interesante del tabernáculo, hermanos, es que provee la manifestación de la santidad y la gloria de Dios hacia su pueblo. Y es hermoso. Y tiene grandes eventos que cuando lo vean a detalle, hermano, usted se va a quedar, wow, tremendo. ¿Cómo es posible que yo haya ignorado esto y cómo Dios lo aplica a mi vida? Hermano, solo como una pequeña ilustración, dentro de los utensilios del templo hay un candelabro que debe ser hecho de una sola pieza de oro sin cortarse.
Hermano, ¿sabe cómo se forja una pieza de oro gigantesca? Metiéndola al crisol cuantas veces y golpe y golpe y golpe y otra vez calor, otra vez prueba, golpe, golpe, golpe y otra vez calor y golpe y golpe y golpe hasta el cansancio. Algunos autores han hecho este simbolismo y de cómo este candelabro representa, cierto, la presencia de Dios, pero de alguna manera también nos recuerda cómo Dios está forjando en nosotros una obra la cual Él quiere perfeccionar. Y a través de las pruebas y situaciones que nosotros vivimos en nuestra vida, es ese momento en el cual este candelabro está siendo metido al fuego y está siendo purificado para salir y ser golpeado y ser moldeado a lo que Dios quiere moldearlo. Hermanos, el libro de Éxodo nos recuerda mucho acerca de la presencia de Dios. Y esta última parte nos demuestra cómo en la sabiduría de Dios nos provee esta morada temporal y terrenal con los hombres. Pero había un pequeño problema. Si usted va más allá con el tabernáculo, usted ve que ahora la promesa de Dios de incluir un pueblo de sacerdotes y de gente santa, es cierto. Pero usted recuerda quién se podría meter al lugar santo. Solo el sumo sacerdote. ¿Y quién se podía entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote una vez, nada más. Y Dios lo libre de llevar pecado en ese lugar, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasó cuando alguien tocó el arca del pacto? La santidad de nuestro Dios se manifestaba de una manera hermosa y gloriosa y trascendental a lo que nosotros podemos entender incluso. En el tabernáculo vemos un aspecto de Dios que tal vez no podemos entender si no viésemos ese tabernáculo. Las limitaciones y el simbolismo que hay de acceder a la presencia de Dios es tremendo. Espero pasen gran tiempo aprendiendo de ello porque será una gran bendición para sus vidas. Pero este tabernáculo, hermano, no estaba abierto al público. El lugar de la presencia de Dios, el lugar en donde estaba la arca del pacto, el arca de la alianza, solamente podía entrar un hombre una vez al año. Tremendo. Este tabernáculo nos muestra que esta es la morada terrenal de Dios con su pueblo, pero que Él deseaba estar con su pueblo. Él deseaba morar con su pueblo. Y el tabernáculo nos ofrece esta ilustración de una manera temporal de cómo Dios habitaba con su pueblo. Esta comunión, esta manifestación de la relación con Dios es de una manera distinta. Nos demuestra mucho su santidad y nos demuestra la forma en la que Él desea ser adorado, que exige perfección y santidad total y abrumadora. Y decimos, pues ¿quién se puede acercar entonces a Dios? ¿Cómo me voy a acercar al tabernáculo si ni soy sacerdote? ¿Cómo voy a entrar al lugar santo si ni siquiera soy, ni pertenezco a la tribu de Leví? ¿Cómo me acerco a Dios? Lo máximo que podría hacer es a través de los sacrificios. Y ya está. Este tabernáculo y este sistema que está en la Escritura nos provee y nos apunta hacia la necesidad de un sistema mejor, de una morada más cercana, más personal, de una morada más íntima hacia Dios. Y saben, hermanos, porque Dios provee una mejor morada, tú debes servirle. Quisiera que vaya conmigo, por favor, a Juan 1. Juan 1:14. Juan 1:14. Dice la Escritura, y este tremendo pasaje. Juan 1:14, que dice de la siguiente manera. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué dice, hermanos, la palabra? Y habitó entre nosotros. ¿Y vimos su qué? Gloria como la de ¿quién? La del unigénito, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow. La palabra que se usa aquí en Juan 1:14, cuando nosotros escuchamos, dice que hizo una
habitó entre nosotros. La palabra tendría un simbolismo al hacer morada con los hombres. Y en español no tenemos una palabra para esto, pero en teología la creamos. Es el verbo que no existe y que está muy mal usado, pero que ejemplifica muy bien lo que significa esta palabra. La palabra es tabernaculizar. Dios hizo una morada temporal con los hombres. ¿A través de quién? A través de Cristo. En Cristo nosotros, dice el versículo 14, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora usted en Cristo puede ver una gloria hermosa. Hermanos, porque Dios provee una mejor salvación, tú debes servirle. Él ha provisto una mejor salvación. Y esa salvación es la que nos muestra a través de un libertador, a través de una ley y a través de una morada mejor, de una habitación mejor. Y nos preguntamos después de ver a Moisés que falla, que necesitamos un libertador que no falle. Vemos la ley y decimos, necesitamos uno que cumpla esa ley. Vemos el tabernáculo y decimos, no nos podemos acercar a Dios de una manera personal e íntima. Necesitamos que encontremos un vehículo distinto para acercarnos a Dios. ¿Y sabe a quiénes apuntaban estos tres? A Cristo. Hermanos, solo en Cristo. Porque Dios provee una mejor salvación en Cristo. Tú debes servirle. La salvación que Dios ha provisto y el tema del libro de Éxodo es salvados para servir. Dios te ha salvado y si Dios te ha salvado, tu deber es servirle. Moisés es una señal que apuntaba a Cristo, la ley es una señal que apuntaba a Cristo, el tabernáculo es una señal que apuntaba a Cristo, la Pascua es una señal que apunta a Cristo, los mandamientos, hermano, cada verdad de la Escritura nos desata el consejo sabio de la palabra de nuestro Dios. Y hacemos bien en volver a las fuentes, en volver al inicio de la historia, a poner nuestro corazón delante de Dios y decir, Señor, tal vez yo no quiero cumplir la ley, pero de manera farisea tal vez a veces lo intento. Obedezco solamente por los beneficios que me das. Trabajo solamente por lo que tú me puedes proveer y no por quién eres tú y por tu gloria. Todos estos ejemplos nos muestran y nos apuntan a la necesidad de alguien o de algo mejor, mayor y total. Un líder que no falle. Una obediencia que sea perfecta. Y alguien al cual podamos acudir al trono de gracia para alcanzar oportuno socorro. Solo en Cristo podemos encontrar estas tres de una manera plena, total y abismal. Usted quiere acercarse a Dios, ahora ya no es uno solo. Ahora usted puede ir y puede orar a su Señor y su Dios le escucha. Usted puede pedir a Dios y rogar y acercarse a Él porque Dios no le ve a usted, porque Dios ve a Cristo y su obediencia, que si usted es creyente, le es puesta en su cuenta. Él ve a Cristo, no lo ve a usted. Y por eso su oración es grata delante de Dios, traducida por el Espíritu Santo en el poder de lo que Dios, Hijo, ha hecho. Es mejor Cristo, quien nos libra no de un éxodo terrenal, no de una salida de la esclavitud terrenal, que sí, nos libra de la esclavitud del pecado, pero nos provee y nos apunta hacia la vida eterna, una salvación eterna que nada ni nadie puede cambiar. Este es un mejor Cristo, quien cumplió lo que tú y yo nunca podremos cumplir, para darnos su obediencia y hacernos aceptos ante nuestro Dios y Padre. Este es el mejor Cristo, quien hizo una morada terrenal con los hombres, y dice en Filipenses, haya pues en vosotros este sentir, Filipenses 2:5, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No estimó el ser igual a Dios, sino que despoja, decide limitar al tomar su humanidad. Hermano, tú y yo tenemos ese privilegio de poder acceder a una mejor salvación en Cristo. Hermano, ¿cuántos de nosotros no nos hemos visto derrotados por el cansancio, las pruebas de nuestra vida? Y decimos, ¿quién me libre de esto?
¿Cuántos de nosotros no hemos visto el túnel tan negro, la tristeza en nuestro corazón, la amargura que llega a estar? Y decimos, necesito que alguien me salve. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto un diagnóstico y hemos rogado al Señor que haga un milagro? Hermano, Dios es un Dios de milagros. Dios utiliza a personas para mostrarnos su amor y su poder. Y su testimonio nos anima y nos alienta a poner nuestra fe en aquel que les dio la fuerza a esos hombres y mujeres por los cuales hoy tú y yo estamos sentados aquí. A mi mente vienen muchos hermanos que han sido de bendición y veo a la iglesia cómo da gracias a Dios por su pastor. Hermanos, esto conmueve un corazón. Hermano, gracias a Dios por lo que Él está haciendo y nos permite a nosotros ver en la vida de personas que no son líderes, que no son perfectos. Y hermano, no quiero ofenderle, pero el hermano va a fallar y alguna vez falló. Pero ¿sabe quién no le va a fallar? Cristo. Si usted pone su mirada en los hombres y en lo que los hombres pueden hacer, usted está esperando una salvación de un hombre. Pero si usted pone su mirada en Cristo, usted podrá tener una salvación total, abismal, rotunda y tremenda en cada aspecto de su vida. Solo Dios la puede proveer de esta manera. Solo Dios la puede traer a su vida. Si usted no conoce a este Dios, tal vez es tiempo que lo conozca. Dice la palabra de Dios, he aquí, ahora es el día de salvación. Es cierto, hermano, usted y yo necesitamos el Evangelio para creer y para ser salvos. Y el inconverso necesita el Evangelio para ser salvo. Pero ¿sabe qué también necesita el creyente? Creer en el Evangelio para seguir viviendo y que Dios le siga mostrando su poder y su gracia en cada paso que da en su vida. No hablamos de que se pierde salvación. Hablamos de que usted y yo necesitamos estar en una vida constante de arrepentimiento y rogar a Dios y agradecer por su salvación porque nos ha mirado aún en lo indignos que somos y nos ha dado una oportunidad de conocerle. Hermanos, ustedes y yo podemos estar seguros de una cosa. Y me encantó lo que nuestro hermano decía al inicio y con esto vamos a terminar. Hebreos 12, vaya por favor, y con esto terminamos. Dice versículo 1 al 3. El 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y hoy tú y yo podemos gozar de esa salvación. Porque Dios provee una mejor salvación en Cristo. Tú debes servirle. En cada aspecto de tu vida, en cada instante, en cada momento, en cada oportunidad, sírvele por la salvación que Él te ha dado.